El verbo to be es una cosa hermosa. Es una cosa maravillosa. Muchos dicen que es el más fácil, yo digo que es el más complejo, pero lo voy a hacer fácil para ti y además con el plus de Quantum English. Quantum English. Fíjate que este verbo tiene tres formas en presente: am, is, are. Y dos formas en pasado: was, were. Esas son muy importantes, porque además este verbo se puede usar así o solo el be o en su pasado participio been o con ing. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada que tú veas esto, estaremos hablando de que el verbo to be va a ser auxiliar. Es decir, es un verbo que algunas veces funciona como auxiliar. Cada que tú lo veas así, será un auxiliar. ¿Por qué es tan importante esto dentro del Quantum English? Porque tú puedes tener una oración tan sencilla como esta. I am Nacho, he is George. Y estás observando que tienes estas formas. Por lo tanto, si llevas el registro de tus Quantum English rules, de las reglas que estamos usando, sabrás que una oración para hacerse negativa siempre necesita auxiliar más not. Y una oración para hacer pregunta siempre necesita el auxiliar al principio. Si te estoy diciendo que el verbo to be, siempre que esté así, es auxiliar, aquí en automático, tú sabes que el negativo sería not aquí después. I'm not Nacho. Eso lo dirías tú. Repítelo para que practiques. I am not Nacho. Y esto, ¿cómo lo harías pregunta? Si te dije que este auxiliar siempre debe ir al principio en una pregunta, bueno, todos los auxiliares deben ir al principio en una pregunta, sería muy fácil pensar que is he George sería tu pregunta. Y tienes toda la razón. Y hasta ahí vamos con algo muy sencillo. ¿Dónde viene el salto cuántico? Cuando yo ponga un tiempo aquí muy complejo y tú seas capaz de decirme cómo sería la negativa y la pregunta. Observa, no te preocupes si no entiendes lo que quiere decir la oración. Ahorita estoy buscando que tú entiendas cómo se forman oraciones siempre en inglés aplicando ciertas reglas. He's going to come to the party. Digo, no es así súper complejo, pero tiene un verbo to be aquí y luego tiene going to come to the party. O sea, podríamos decir que es complejo porque tiene tres partes que parecen verbos, ¿no? Aunque en realidad es una sola estructura verbal, es el be going to. ¿Cómo sería la negación aquí? Aplicas la misma regla de siempre, auxiliar más not. ¿Cómo sería la pregunta? La misma regla de siempre, auxiliar al principio. Entonces, negativo. He is not going to come to the party. Y ya tienes la negación. ¿Cómo sería la pregunta? Auxiliar al principio. Is he going to come? Y todo lo demás igual. Y ya tienes la pregunta. Por favor, entiende que esto siempre es así. Siempre que tú veas am, is, are, was or were, ese es tu auxiliar en la oración. Aprende esta regla y ponla en práctica. Suscríbete a mi canal y no te pierdas los capítulos de Quantum English. Hay una playlist para ti.